Vamos donde Danilo Villegas. En los próximos días, Felipe Rojas, el único imputado en el caso de Fernanda Maciel, rompe el silencio. Danilo. Así es, Gino Costa, porque este 17 de marzo Felipe Rojas va a declarar finalmente después de más de 2 años desde la desaparición de Fernanda Maciel Correa. Se habla de un círculo que habría protegido a Felipe, se habla también de 2 sospechosos. Margarita Rojo, ¿cuál será la importancia de esta declaración del 17 de marzo? Danilo, es tan relevante que podríamos llegar a saber verdaderamente qué es lo que oculta o qué es lo que va a decir Felipe Rojas respecto a este caso. Así es, por eso en los próximos minutos los invitamos a revisar este informe que preparamos junto a Matías Rojas. A la vuelta comentamos. Así será la declaración de Felipe Rojas en el Buenos Días a Todos. No sé si lo planeó con tiempo, pero se fueron generando situaciones que en definitiva fueron de alguna forma manejando esta investigación. Es sin dudas una de las instancias más esperadas en el caso de la joven Fernanda Maciel Correa. El momento de la verdad tiene fecha y esperan que así finalmente se conozca la versión de Felipe Rojas sobre lo ocurrido en febrero de 2018 en La Bodega, en la comuna de Conchalí. Este 17 de marzo está fijada la audiencia en la que Felipe Rojas, único imputado por la muerte de Fernanda, entregará su declaración frente al tribunal y podrá ser interrogado tanto por la Fiscalía como por el abogado querellante Pedro Díaz. El jurista califica a Rojas como un tipo astuto e inteligente en torno al desarrollo de los hechos. Estamos frente a un señor muy astuto, muy inteligente, que en un principio creo que esto parte con un hecho no fortuito, porque en realidad ocurre un crimen, pero en la medida que se va desarrollando esto, él va tomando decisiones, pero decisiones que son informadas, astutas, y va generando un tema distractivo con la investigación. Entonces estamos frente a una persona muy inteligente, pero se ha encontrado con resultados de científicos que hemos realizado y que ellos van revelando de alguna forma lo que ocurrió al interior de la bodega. Es el abogado Pedro Díaz quien entregó detalles inéditos que se viven en torno a la investigación por el crimen de Fernanda Maciel. En las próximas horas, la Corte de Apelaciones revisará el recurso para que la reconstitución de escena solicitada por la parte querellante y que en un principio fue negada, se pueda llevar a cabo, a pesar de la negativa de la misma Fiscalía para que se pueda realizar este procedimiento. El argumento del tribunal fue que en la Fiscalía tiene la exclusividad de investigación. Nosotros no vamos a investigar al interior de la bodega. Vamos a realizar una dinámica de lo que nosotros creemos que ocurrió. No vamos a intervenir, no vamos a excavar ni nada. Entonces, ahí se genera una equivocación respecto de las posturas. La importancia de esta reconstitución de escena va en línea directa con que podría cambiar la causa de muerte de Fernanda Maciel. Y también se podría acreditar que ella no estuvo en el lugar de la bodega en que fue encontrada desde el día 1. Aquí radica la importancia de reconstruir la dinámica de lo vivido en el sitio del suceso. Una de las aristas que tenemos y que hay que verificar, que ya hemos conversado con la Fiscalía, hemos solicitado la diligencia de la Fiscalía, es establecer que Fernanda efectivamente estuvo enterrada en un lugar distinto en donde fue encontrada definitivamente el año pasado. Y esa situación se genera por una dinámica de la ocurrencia de este crimen. Entonces, bajo esa perspectiva es muy importante para estos querellantes realizar esta reconstitución o esta dinámica al interior de la bodega, porque tenemos que medir tiempos, tenemos que medir traslados, tenemos que medir temperatura para poder saber que lo que se encontró o el cuerpo, cómo se encontró, si efectivamente la teoría que nosotros tenemos es de esa forma y el lugar donde nosotros creemos que fue enterrada primeramente es el mismo que va a encontrar o que la Fiscalía podría encontrar. La reconstitución de escena va de la mano con la relevancia que va a tener la declaración que entregaría este 17 de marzo Felipe Rojas. Una de las preguntas más relevantes resulta evidente. ¿Fue movida dentro de la bodega Fernanda Maciel? Lo cierto es que no existiría una claridad de los puntos en los que se realizaron excavaciones. La primera acercamiento a la Fiscalía para poder realizar esta reconstitución fue con los policías que habrían ingresado a la bodega. ¿Y por qué? No es por un tema de reproche a la policía, sino que porque en la documentación que existe en la carpeta no existe exactamente el lugar donde se excavó. O sea, se hizo una diligencia, entramos a la bodega, revisamos y hicimos un hoyo en el cuadrante en tal lugar y no está esa información.
Por lo tanto, no sabemos cuántas búsquedas, cuántos hoyos, en cuántos lugares buscó. Todo habría ocurrido entre los días lunes y viernes, que fue la fecha hasta la que habría tenido llaves de la bodega Felipe Rojas. Son innumerables los misterios que se mantienen vigentes en torno al caso. Para el abogado Díaz, es más de un año el que lleva preparando Rojas esta declaración e incluso podría confundir y hacer todo por justificar la tesis que plantea su defensa. Esto viene siendo preparado desde enero del año pasado. O sea, él está en libertad y ya tenía ¿cuánto se llama? Asesoría psicológica, ¿no? Ahora, claro, en este tiempo yo he ido escuchando al perito informático que ha dicho que 17 veces ha hablado con Felipe al interior de la cárcel. Claro, es evidente que hay una preparación respecto a eso, pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que es un tema muy molesto. Lo que ocurre es desvirtuar los hechos y no contar la verdad. Pero se encuentran con una contrapartida respecto a eso, que nosotros estamos investigando científicamente esta situación. Lo que va a hacer él va a justificar su postura. Claro. Va a ser la primera piedra de su defensa. Justificar su postura. Aquí ocurrió este hecho, este componente que ya se están vislumbrando de acuerdo a algunas declaraciones. Entonces ese es para allá punto. ¿Por qué se dice que Felipe Rojas es una persona inteligente y que ha actuado con astucia? Porque hay situaciones que ocurrieron al interior de ese lugar que en realidad se ve una preparación, se ve una astucia, una inteligencia respecto de manejar el crimen, de manejar este hecho para que no sea descubierto. Yo creo que la reunión al interior de la bodega fue un hecho casual, ¿Ya? generado entre dos amigos, y al interior de ese lugar ocurre una situación que genera todo este crimen. Con los conocimientos que él tiene, lo que ha visto, lo que ha revisado en internet, la asesoría, la ayuda, él empieza a manejar toda esta situación en el sitio del suceso. Luego, posteriormente a eso, sigue siendo asesorado y bueno, hasta ahora. ¿Qué pasó al interior de la bodega? ¿Existiría un círculo que protege a Felipe Rojas? Y esto tiene relación con lo que habría sucedido en el sitio del suceso y también con los pasos posteriores tras el crimen y durante todo el tiempo de investigación. A lo menos, personas que le ayudaron a él a sostener este crimen, sí. Estamos investigando si al interior de la bodega habían 2 personas o no, que todavía no se aclara esa situación. Serían a lo menos 2 los sospechosos que pertenecen a este círculo que protege a Rojas. ¿Quiénes son? ¿Serán detenidos en algún momento? ¿Cuál es el grado de participación de ellos en este crimen? ¿Qué va a decir Felipe Rojas en la audiencia fijada para el 17 de marzo? Los peritajes realizados por la doctora Carmen Cerda estarían en clara dirección a entender cómo falleció Fernanda. Con esto podría cambiar todo lo que conocemos hasta ahora, inclusive la causa de muerte. Con ello también se caería la tesis que plantea la defensa del imputado. Ahí tenemos una discrepancia tremenda con la Fiscalía y que eso ha generado esta oposición al ingreso de la bodega, ¿no? La Fiscalía, bueno, tampoco la Fiscalía es el órgano que investiga o el que hace el protocolo de autopsia. Pero hasta ahora la doctora no ha encontrado ningún vestigio que diga que Fernanda fue estrangulada. Entonces tenemos esa gran disyuntiva y nosotros nos vamos a ir con situaciones que no sea la verdad al juicio. Y eso es un tema muy, muy importante. Ella falleció si bien es cierto, fallece por asfixia, pero no por estrangulación. Hasta la fecha, la única verdad que conocemos de Felipe Rojas tiene directa relación con lo que declaró su expolola en este relato, en el que ella habría denunciado lo ocurrido al interior de la bodega en febrero de 2018. Felipe se puso a llorar, le pregunté qué había pasado, que me contara. Él me dijo que la Fernanda se había resbalado y se había pegado en la cabeza. Parece que en la punta de algo. No me acuerdo si con una silla o con una mesa. La intentó levantar y empezó a convulsionar. Ante el impacto de lo que estaba escuchando, Rojas habría agregado: Le pregunté por qué no me había contado, pero me dijo que tomó malas decisiones y estaba muy volado. Me contó que la envolvió con telas, hizo un hoyo en la parte del fondo donde la enterró. La declaración de la polola es la declaración de Felipe. Creer de buenas a primeras lo que ella manifiesta y lo que le dice Felipe no es así. Uno no tiene que creer firmemente las confesiones de Así los Por lo inculpados. Que ocupan a una persona para poder decir lo que ellos quieren y desviar la atención. Claro que esta declaración de la polola de Felipe Rojas no iría de la mano con los resultados científicos que estarían arrojando las pericias de la doctora Carmen Cerda y de Carlos Gutiérrez. Curioso,
que esta declaración se preste un día antes que entre Carlos Gutiérrez. Entonces, no es por nada que todo esto se conoce un día antes. No es casual. No es casual. Y a eso hay que darle valor. Ujú. ¿Me entiendes? Porque aquí aparece una declaración y de un rato para otro no ingresa el perito, pero sí hay antecedentes que dicen en relación con lo que está declarando Felipe a través de esta polola, que a nosotros no hace mucho sentido. Una de las primeras declaraciones se cayó, se pegó en la cabeza y todo, pero científicamente eso está acreditado que no es así. Entonces, parte de la declaración de la polola diciendo eso, entonces ya no es verdad. ¿Y cómo se acreditó eso? Porque se revisó en el médico legal el cuerpo de Fernanda por 3 peritos. Y la doctora Cerda lo revisó, lo contrarrevisó y no tiene ninguna lesión Un golpe en la cabeza Fernanda. Rojas tuvo también un tiempo para preparar su entrega, claro, porque los ojos de la PDI se posicionaron en él 14 meses antes de su detención. Durante todo este tiempo, él pudo disponer con total libertad de su actuar e incluso preparar cómo sería una eventual detención. 1 año y 2 meses antes del hallazgo del cuerpo de la joven, la policía advertía: se encuentra involucrado directa o indirectamente en la desaparición de Fernanda Damaris Maciel. El informe que arrojaba esta tesis fue presentado en abril de 2018, a 2 meses de la desaparición de la joven. Esta línea de investigación fue avalada por un segundo informe de la PDI, entregado a la Fiscalía Centro Norte en febrero de 2019, que sugería cambiar la calidad de Rojas de testigo a imputado. El planteamiento de la policía se basaba en que Rojas había sido la última persona en estar con la joven antes de su desaparición, sumado a que su relato presentaba importantes inconsistencias. Uno de los puntos principales de esta investigación es la compra que hizo Felipe Rojas de mortero piso y de cemento, presuntamente para sepultar a Fernanda. Estos son los comprobantes de las transacciones con fecha 12 de febrero de 2018, 2 días después que la joven desapareciera. En este listado aparece una compra a las 9:21 horas de un saco de cemento La Unión de 25 kilos, rango entre las horas en que Felipe Rojas Lobos sale de las cámaras de seguridad en calle Yaima. Esto nos da un margen de más de 24 horas en las cuales se cree que Rojas Lobos realizó acciones de forma consciente y premeditada que han impedido encontrar el cuerpo de Fernanda Maciel Correa. Asimismo, la revisión de las cámaras de seguridad del sector no muestran a Maciel salir de la bodega, pero a Rojas sí aparece. También se puede apreciar que el acusado volvió en reiteradas veces al lugar donde fue encontrada la joven. Con estos antecedentes, la PDI pidió pasar la condición de Rojas de testigo imputado, lo que no fue acogido por la Fiscalía. Los documentos de la PDI fueron reveladores. También mostraban las contradicciones en los relatos de Felipe Rojas. Se observa la presencia de cambios y omisiones reiteradas respecto de lo referido en distintos momentos de la investigación policial. Mire, nosotros trabajamos mucho respecto a eso. Nosotros tomamos conocimiento de un WhatsApp y de que la bodega se transformaba en el sitio del suceso como a los 2 meses de haber ocurrido este hecho. Pedimos mucha diligencia respecto de la información que nosotros recopilábamos. Pero es curioso que de un rato para otro la Fiscalía solo trabajó con Carabineros. O sea, yo alabo lo que ocurre con el OS9 de Carabineros, que en tiempo récord estableció y a lo menos tiene una persona que va a ser formalizada hoy día. En el caso de Pero Albertini. acá nosotros tuvimos casi 2 años y si no es por esta polola o alguien que dijo ya es hora de que este tema se sepa, seguimos esperando. Una historia que se ha visto marcada por la discriminación y por el tiempo que se dejó esperar para tomar cartas en el asunto. Es sin dudas uno de los mayores dolores de esta familia, la que espera por fin saber de boca de Felipe Rojas qué sucedió hace 2 años. Aquí hay un tema que es revelador respecto a eso. La carpeta estuvo secreta hasta cuando se encontró el cuerpo. Y mi pregunta siempre fue al fiscal regional cuando nos reunimos con él: ¿por qué? ¿Qué antecedentes habían en esta carpeta que la hicieran secreta? Desde ese minuto, desde esa actitud de la Fiscalía, usted tiene un prejuicio establecido. Porque hasta hoy día no hay nada que vincule a la familia respecto de este crimen.
Entonces tuvo la carpeta secreta por tanto tiempo. El 17 de marzo se conocerá la versión de Felipe Rojas. ¿Se tratará de la verdad? ¿Habrá más personas involucradas? Por ahora, la parte querellante no solo espera esto, sino que también recibir el visto bueno de la Corte de Apelaciones para realizar la reconstitución que tanto esperan y que pueda aclarar la verdad tras el crimen de Fernanda Maciel Correa. Es el 17 de marzo cuando finalmente Felipe Rojas entregue su declaración ante el tribunal. Una audiencia esperada por mucho tiempo. Recordemos que ya son más de 2 años desde que Fernanda Maciel se extravió y desde junio del año pasado que comenzamos a desarrollar este enigma policial. Hasta la fecha no sabemos más que la declaración de la ex polola, cuál habría sido la versión y lo ocurrido este día de febrero del 2018 por parte de Felipe Rojas. Por lo mismo, es muy relevante lo que vaya a pasar este 17 de marzo. El abogado Pedro Díaz ya decía ayer en una conversación que tuvimos acá, dice: Felipe Rojas es un tipo astuto e inteligente. Acá lo tenemos. ¿Por qué dice esto? ¿No es cierto, muchachos? Porque ha sido el protagonista de las páginas policiales durante todo este último tiempo en el caso más impactante que tengamos recuerdo de la historia policial chilena en el último tiempo, como bien decíamos. ¿Por qué es un tipo astuto e inteligente? Y esto hace referencia directamente por cómo ha llevado él todo este enigma y todo este caso una vez que es detenido, y no solo eso, sino que desde que cometió presuntamente el crimen de Fernanda. Que yo, esta declaración que entrega que sorprende muchísimo, yo también la vinculo que hace un par de meses, también el abogado de la familia de Fernanda Maciel había señalado que es Felipe Rojas el que está manejando la investigación. Así es. ¿Tiene que ver con la investigación o tiene que ver con lo que hizo Felipe Rojas para estar cerca de casi 2 años viviendo prácticamente al lado de donde todo ocurrió, a vista y paciencia de todos quienes sospechaban de él, de las policías, de la fiscalía, y que a raíz de investigaciones que casi no eran las más importantes se llegó a su paradero? Mira, yo creo que esto que nos estaba contando el abogado Pedro Díaz, cuando califica como un tipo astuto e inteligente a Felipe Rojas, tiene relación por cómo él se movió posterior a la muerte de Fernanda. Y en eso, no solo por su silencio, que ha sido clave en todo este proceso, que él ha dicho que eso ha sido lo que ha hecho que maneje la investigación, sino que también por cómo él habría estado protegido, él habría realizado todo lo presuntamente para ocultar este crimen en su comportamiento. Recordemos que incluso hasta la madre de Fernanda, Paola, ha dicho en alguna entrevista por ahí que mientras estaba extraviada su hija, él hasta la piropeaba. Entonces él representó un personaje a la perfección de que él no tenía nada que ver en esta historia. Oye, y yo creo que casi lo había logrado, ¿ah? O sea, Sí. recordemos que estuvo burlando a las policías, empieza a acercarse todo en torno a él. Yo creo que ahí hay un momento, ¿no es cierto?, muy difícil y muy complicado. Pero ayer, claro, estuvo Pedro Díaz, el abogado querellante, acá, y yo siento que quedaron tantas preguntas. O sea, fue un tremendo golpe noticioso tenerlo acá, pero al mismo tiempo yo espero que todas estas interrogantes queden resueltas el 17 de marzo, ¿no? El 17 de marzo, Karen, se espera que Felipe Rojas por fin dé una declaración, porque entiendo que Felipe Rojas ha hablado a través de ¿quién? De la testigo protegida o de la ex polola, por los trascendidos. Ha hablado, ¿por qué? Porque a través de ese testimonio se pudo lograr encontrar, lamentablemente, a Fernanda Maciel. Esa es su versión. Esa es su versión, pero a través de la hablaría. Ahora, fíjate que lo que planteaba Danilo, según lo que había dicho el abogado Pedro Díaz, que él encuentra que Felipe Rojas sería un inteligente, una persona que... Fíjate que yo creo que él ha sido ladino, y él ha tenido un aprovechamiento de cómo se empezaron a dar las cosas en esta investigación. Lamentablemente, él se aprovechó de ciertas falencias que hubo, porque además él actuaba sobre seguro, o sea, él con su comportamiento de que él no era sospechoso, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Dani, lo que él piropeaba a lo mejor a la mamá de Fernanda, abrazó a Luis Petersen como diciéndole, oye, ¿qué está pasando? O sea, él se mostró muy empático, por lo tanto es un sujeto ladino. Ahora, yo creo que él ha ocultado la información, por eso que de alguna manera la Fiscalía probablemente esté desorientada, porque entiendo que lo que piensa Pedro Díaz es diferente a lo que está pensando la Fiscalía, porque la Fiscalía se inclinaría en solo imputarle el delito
a Felipe Rojas. Ahora la pregunta, Karen, y los que están en su casa, ¿será porque la Fiscalía no quiere hacer más trabajo? Porque ¿qué significa que se investigue si existen más personas? Tenemos que tener más investigación y más trabajo. Una ¿cómo no va a fiscalía querer que se trabajar? opuso. Es que una fiscalía que se opuso inclusive a el tema de la reconstitución de escena que tanto están pidiendo. Entonces, podría ligarse también a lo que dice Margarita, que la fiscalía por ahí quiere A la cerrar verdad. el caso acá nomás. Tenemos un detenido, tenemos una víctima. ¿Para qué vamos a buscar? Hay ¿Para evidencia, qué vamos a buscar ahondar más? ¿Para qué más? ¿Para qué más si ya podemos cerrar el caso acá? Pero a mí, Exacto. yo pregunto, ¿esa inteligencia de Felipe es algo que viene del solo o tendrá gente que la esté asesorando o una red de protección que le esté diciendo antes por acá? Porque es demasiada tranquilidad porque, no sé, uno tiene que ser inteligente, pero es un crimen que me imagino que es una persona que tenía antecedentes, por lo tanto, ¿de dónde sale esa inteligencia? Claro, o sea, aquí, Chiqui, yo creo que esa pregunta que tú planteas es muy interesante porque esa pregunta nos podría dar posibles otras preguntas más, pero también posibles respuestas, posibles hipótesis. O sea, acá recordemos que Felipe Rojas tiene una defensa particular. ¿Quién está financiando esa defensa? Él ha tenido acceso a que vayan peritos a trabajar en su caso y esos peritos, me da la impresión que no son gratuitos, que se les debe haber cancelado. Entonces, por lo tanto, y la familia entendemos que tampoco era una familia que tuviera tantos recursos económicos para solventar estos gastos. Pero fíjate que además, entiendo que el abogado también lo dijo, es muy probable que él, como dijo, este círculo de protección de Felipe Rojas es que a lo mejor él haya estado recibiendo asesoría de cómo comportarse una vez que se le imputa este delito. Margarita, tú hablas de que existiese la posibilidad de que, Danilo, te lo pregunto a ti también, que existe como un círculo que estaría protegiendo a Felipe Rojas y que lo estaría ayudando para tener esta estrategia del silencio, de decir que está siendo amenazado y una serie de cosas que hemos conocido este tiempo. Así es, Gino Costa, el círculo que protege a Felipe Rojas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes están detrás de esta red de protección, no es cierto? Que estaría ayudando o que habría también ayudado al único imputado por el crimen de Fernanda Maciel. El abogado ayer señala que por lo menos tiene 2 sospechosos que podrían haber participado tanto en el crimen en sí como posteriormente durante el año y 4 meses en el que finalmente Felipe Rojas estuvo como prófugo de la justicia o no había sido atrapado más que prófugo de la justicia y durante ese 1 año y 4 meses que pudo despistar y no estar en prisión pudo haber recibido la ayuda de 2 personas que Cómplices, serían este círculo. testigos, lo ayudaron materialmente a hacer o guardaron el secreto solamente. ¿Qué tipo de participación habrán tenido? Entiendo que esto va en 2 aristas. Una, la que tiene relación directa con el crimen, que podrían haber participado, ¿no es cierto?, en lo que fue la muerte de Fernanda, porque recordemos también que ahora se está tratando de acreditar la teoría de que Fernanda no siempre estuvo en el mismo lugar desde el día 1. Y eso evidentemente lo pudo haber realizado con otra persona, con la ayuda de 2 personas. Y también va en relación con poder despistar y poder no estar bajo la lupa de las policías, de la justicia, durante 1 año y 4 meses, ¿no es cierto?, que se demoró entre que fallece Fernanda hasta que es atrapado en junio del año 2018. Sobre todo con lo que uno pudiese pensar, a ver, ¿qué finalidad tendría este círculo para seguir protegiendo a Felipe Rojas? Hay más cosas que nosotros no sabemos. Esta tercera persona que hablábamos recién que podría estar involucrado, o sea, más allá de proteger a Felipe Rojas, ¿qué pretenden ellos que no se sepa? Claro, porque el silencio, ¿no es cierto? Porque Claro. nosotros estamos diciendo el 17 va a hablar Felipe Rojas. Pero puede ser que el 17 diga, ¿sabe qué? Su señoría no va a hablar. Agradecemos la instancia que se dio, pero hemos preferido mantener nuestro derecho a guardar silencio. O sea, esperamos que sea así, pero hasta ahora el silencio ha sido clave y también puede ser parte de este círculo de protección. Puede ser también que este círculo de protección vaya en relación con estas amenazas de las que también hemos escuchado tanto, de que las reciba dentro del recinto penitenciario donde él está desde que fue capturado en junio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es este círculo y quiénes son estas personas? ¿Y habrá el tiempo también para poder capturar a estas personas sospechosas? Claro. Porque el tiempo pasa, máximo puede ser 2 años de investigación, el tiempo pasa y va a llegar un momento en que el juicio a Felipe Rojas se va a realizar y este juicio, y recordemos, acá no se está investigando solo a Felipe Rojas, se está investigando la muerte de Fernanda Maciel. Por ende, si hay más personas involucradas, deberían ser capturadas y también participar de un juicio.
si el tiempo pasa y llega el juicio, vamos a quedarnos con que solo fue Felipe Rojas y hasta ahora todo indica que habría más personas involucradas. Y Margarita, además también en algún momento se dice que él tiene temor, ¿no es cierto?, que hay amenaza dentro del recinto penitenciario donde se encuentra y también fuera. En algún momento se habló de eso, ¿no es cierto? Se habló, y fíjate, Karen, que lo habló también su abogada Jacqueline Stubin. Ella habló. El perito, ¿te acuerdas también? El perito que también habló de que habían amenazas, pero fíjate que aquí lo que nosotros vamos a entender es que hay elementos que señalaba Danilo, primero que sí existen otra persona, porque cuando él fue a comprar la cal, él no fue solo, fue acompañado. Esta persona físicamente no podría haber hecho todos los actos que se supone que habrían hecho, y fíjate que ahí han hecho una reconstitución y reconstrucción de cómo habrían sido los hechos de una manera científica, y es probable que a través de esa prueba ellos hayan establecido que solo no pudo hacerlo. Y fíjate que nosotros lo planteamos acá, Karen, nosotros planteamos la hipótesis de que no siempre hubiese estado el Margarita, cuerpo te pido en por ese favor que lugar. guardes esa hipótesis, hacemos una pausa muy cortita, ya seguimos aquí en el Buenos Días a Todos, no se vayan. Margarita, Así recién en el es, sur, ¿no? estábamos conversando de la versión de la ex polola, ¿no es cierto?, de lo que fue finalmente esto. La versión de la ex polola que genera dudas, porque es lo que finalmente dijo ella, es la versión que conocemos hoy de Felipe Rojas. Pero eso genera algunas dudas en torno a lo que está planteando el abogado Pedro Díaz, porque iría solamente en una línea que no es concordante con lo que está arrojando los distintos peritajes que realiza la parte querellante. La vamos a revisar esta declaración completa, pero antes queremos contarles que nosotros pudimos conversar con el perito que entrevistó 18 veces a Felipe Rojas, el mismo que nos cuenta cómo son los días en la cárcel del único imputado por el caso Maciel y qué está planteando hoy día la defensa. ¿Qué dice el hombre que más veces ha entrevistado a Felipe Rojas? Lo vemos. Bueno, buenos días a todos. El hombre que ha entrevistado en más oportunidades a Felipe Rojas, el único imputado por la muerte de Fernanda Maciel Correa. Su nombre es Juan Antonio Muñoz y posee una amplia trayectoria como investigador criminalista, una carrera que hoy se ve marcada por su participación como perito de la parte defensora de Felipe Rojas. ¿Cómo lo definiría? Un desafío personal, así como otros que he tenido a lo largo de mi carrera, y lo asumo con mucha responsabilidad, mucho profesionalismo para poder cumplir con lo que se me fue contratado. Se especializa tanto en el tema criminalista como informático y en ambos frentes hoy realiza toda una pericia en torno a la defensa de Felipe Rojas. Todo eso lo que usted me habla considera, dentro de las operaciones realizadas, es revisar la carpeta de investigación. ¿Qué es lo que contiene estos 18 tomos y ahora hay más tomos? Revisar las declaraciones, los informes, los peritajes, los anexos que tiene. Dentro de las teorías que se van encontrando, uno va trabajando con la abogada y llevando qué está arrojando esta carpeta. En base a eso, otra de las operaciones es entrevistar al imputado, a Felipe Rojas, para poder contrastar, en este caso, dentro de las pericias, su relato con la evidencia que está ahí. Para hacer esto 18 veces entrevistando más Hasta el momento 18 veces con 18 veces a Felipe Rojas. Cada una documentada, cada una de ellas por diferentes, digamos, visiones respecto a esto. Poder conocerlo a él como persona, hasta ya poder hacer cosas más en detalle de la causa y de la participación de los hechos que lo relacionan con la desaparición de Fernanda. Lleva 6 meses trabajando y es así como lo ha podido entrevistar en 18 oportunidades. Nos cuenta cómo ha visto al imputado en todo este proceso. Habla de los cambios que ha visto en Felipe Rojas. En ese sentido, claro que han habido cambios porque él, lo que se puede decir y lo que él relata es un joven que estudiaba, que trabajaba, que nunca había estado en una situación
como esta, que está rodeado también con otro interno y que tiene que convivir con ese submundo en el cual él no está preparado. Pero por el contrario, él se muestra a veces tranquilo, confiado en lo que el direccionamiento que está llevando su abogada en este caso, Jacqueline, desde el punto de vista de él, de su verdad, de lo que tiene que decir. Fue la semana pasada cuando se confirmó la prisión preventiva para quien fuera vecino de Fernanda Maciel, en medio de una audiencia en que se vio a una Paola Correa visiblemente afectada, tras ver nuevamente cara a cara al único imputado por la muerte de su hija. Vamos, Paula, vamos, acompañemos. Muñoz dice que Rojas está confiado en lo que está realizando la abogada Jacqueline Stubing. Ya son más de 7 meses desde que está privado de libertad. Se ve que siempre él ha estado llano de cooperar. Como testigo ya declaró 5 veces, declaró no solo en Carabineros, sino también en la Policía de Investigaciones, por altas horas que estuvo declarando, entregó sus teléfonos celulares como testigo. Entonces, de antes ya siempre ha tenido la disposición de poder entregar información. Desde el primer minuto, como le digo, ha querido cooperar. La abogada Jacqueline Stubing mencionaba en la última audiencia de revisión de medidas cautelares que Felipe Rojas sería amenazado adentro del penal cada vez que hay una audiencia. Así, entregó detalles de lo sucedido. Cuando se genera una audiencia o cuando se genera información a través de la prensa, en el penal hay una reacción. Y esa reacción, en definitiva, es de confrontación respecto al imputado, porque es la oportunidad también de verlo, porque el imputado está 22 horas ingresado en su celda. Entienda que él también está con otros internos que de una u otra manera se contaminan con la información mediática que existe en los medios de comunicación social y en la cual a él hoy día prácticamente lo tienen condenado a Felipe Rojas. Entonces él, si bien es cierto, ha recibido, él no las toma como algo que pueda sentir que puedan materializarse en el interior de la cárcel. La ve con otros internos, cuáles no son muy frecuentes. Han habido algunos. Sobre este punto, Juan Antonio Muñoz se refiere a las presuntas amenazas de las que sería víctima Rojas al interior del recinto penitenciario. Y es que asegura que el imputado hoy siente miedo por su familia. Lo que a él le preocupa el tema del temor afuera, y así lo ha manifestado, afuera, su familia. Eso lo tiene asustado. Claro, eso lo tiene asustado. Él siempre se refiere con mucha pena, dolor respecto al tema que lo que está pasando su familia. ¿Lo visitan a Felipe? Sí, lo visitan. ¿Su familia? Su familia. Incluso la abogada de Rojas indicó que ella también es víctima de presuntas amenazas. Cada vez que hay audiencia se genera un conflicto al interior de la cárcel. Es decir, que después del último procedimiento que se realizó en la Fiscalía fue amenazado nuevamente. Ahí usted nos contó que él había sido amenazado y nos enteramos que había sido amenazado. ¿De ahí a la fecha han habido nuevas amenazas? Sí, han habido nuevas amenazas, sí. ¿De parte de quién? De internos. Y esto genera en definitiva esta información. ¿Pero esos internos tienen vínculos con la familia? No, yo no estoy diciendo eso, usted lo está diciendo. No, lo estoy preguntando. No. Es gente externa, en definitiva, que es natural en definitiva la reacción al interior de los penales. Lo que pasa es que los internos también creen en definitiva que mi representado los indica a ellos realizando otras acciones. En definitiva, a veces son naturales reacciones al interior de las cárceles, estamos adentro de una cárcel. ¿Usted ha sido recibiendo amenazado? ¿Usted ha recibido amenazas con esta ocasión? Telefónica, sí. Son 18 las veces que se ha reunido y él ha podido entrevistar al imputado. Por lo mismo, puede también hacer referencia a la vida que Felipe Rojas lleva en la cárcel. ¿Y él está aislado? No está aislado, que comparte, entiendo, con otro interno el lugar donde le es asignado. ¿No hay como un resguardo especial tampoco para él al interior? No es un resguardo especial, un resguardo que tienen los
digamos, los imputados que están en esas condiciones, en ese tipo de cárcel. Fueron 6 veces las que Carabineros entró a la bodega anteriormente al hallazgo de Fernanda en junio de 2019. ¿Qué cosas hicieron mal en estos procedimientos? Es parte de la defensa también demostrar los errores que se han cometido en la investigación. Cuando aparece el cuerpo de Fernanda, ahí lo que hay es un hallazgo de cadáver. Y lo formalizan ahí a Felipe por homicidio. Entonces, si usted se fija, ¿cuál es el mal trabajo? Entonces usted dice, ya, por presunta desgracia, ha visto el trabajo de personas que entraron a la bodega y ir respondiendo a su pregunta de las 6 veces que entran a la bodega, incluso entran los topos, ellos van a buscar una persona que puede estar ahí enterrada o en algún lugar. Ellos no van con la óptica o con la mirada del criminalista, para mirar qué es lo que les sirve. Por lo tanto, obviamente, aquí la eficacia, si logran encontrar el cuerpo, se cumple, pero no la eficiencia desde el punto de vista criminalista. Es decir, pueden encontrarla, pero pueden alterar y dañar todo el sitio del suceso. Hoy día está todo eso contaminado. Hoy día y tal vez desde mucho tiempo atrás. Muñoz hace un especial hincapié al indicar que los errores más relevantes en este caso comienzan cuando aparece el cuerpo de Fernanda Maciel. Aquí, el investigador criminalista es enfático. Aparece el cuerpo de Fernanda y uno, por lo que ve en la carpeta investigativa, por lo que ve incluso en televisión, hacen un pequeño forado y las levantan. Hay personas que ingresaron antes que no sabemos hasta el minuto quiénes son los que ingresaron a ese sitio del suceso. No están identificados. Antes que... ¿Que no sería personal de Carabineros? Entiendo que no queremos saber eso porque se ven que están limpiando con gorro. Cuando usted ve el trabajo en el sitio del suceso, los sacan el cuerpo cuando lo correcto hubiera sido excavar sobre un diámetro más amplio para poder determinar bien qué es lo que hay. Y no llegar y levantarla, porque dañaron mucha evidencia. De todas maneras, es cauteloso al momento de referirse a los errores que se pudieron cometer en esta investigación. Buscaron en muchas partes, por eso no quiero decir qué errores cometieron, porque fueron a Canales, fueron al sitio de Eriacio, fueron hasta la empresa Basurales, y cumplieron la misión para buscarla. Pero ya cuando aparece y tienen el antecedente que aparece, ahí yo creo que ahí es el trabajo netamente criminalista que tiene varias deficiencias. Se habla de un segundo sospechoso y que también habría sido registrado por cámaras de seguridad. Nos preguntamos, ¿ha tenido la parte defensora de Felipe Rojas acceso a estos registros audiovisuales? ¿Podría estar identificada esta persona? El tiempo transcurrido y esta arista podría ser relevante en la investigación del caso. Porque aquí lo que se ha mostrado y lo que aparece en televisión solo Felipe mirando cámara, pero lo que vemos nosotros hay muchas personas mirando cámara. Entonces esas personas no son de interés criminalístico para la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Ustedes podrían identificar a esta segunda persona? Hay mucha gente identificada que está mirando cámaras. O sea, quizás esas personas están identificadas y públicamente no se conoce, pero deberían estar identificadas hasta el final. Por supuesto. Entonces, lo único que se muestra es Felipe mirando las cámaras, como que es el único, y no hubo más personas mirando cámaras. No sé la estrategia de la Fiscalía, no sé tampoco cuáles son los tiempos que ellos tienen. Y si no ha considerado oportuno o esta diligencia agotada y no ha formalizado, tendrá sus razones. Desde el punto de vista de la defensa, si esa persona está dentro del ámbito del objeto del peritaje para poder llegar y establecer alguna vinculación en el caso, por cierto que nosotros lo vamos a hacer saber y lo vamos a hacer notar. Aclara en todo momento que Felipe Rojas está tranquilo, está al tanto de cada paso que se ha tomado en torno a su defensa, pero de todas maneras confiesa que siente temor por la integridad de los suyos. Naturalmente él expresa hay a ratos que expresa también su angustia de estar encerrado por tanto tiempo, lo que queda y principalmente lo que le decía por su familia. Esa es su preocupación. Claro, su familia. ¿Teme que pueden tomar represalias contra su familia? ¿Entienden? De hecho ya la tomaron.
Sí, acuérdese que su hermano fue agredido por uno de las personas que aparecen ahí, que Luis Petersen lo agredió y hay una causa, parece. Entonces no es una cosa que es posible, sino que ya sucedió. Vaya a pagar, perro con Felipe con dame la cara, perro con vaya a pagar con dolor y con Ustedes fueron testigos, la audiencia el día jueves fueron testigos de amenazas de muerte hacia Felipe Rojas. Por lo que dijo Luis Petersen. Por lo que dijo Luis Petersen. ¿Se van a tomar cartas en el asunto? Eso no se lo puedo responder yo, es parte de la interacción de Felipe Rojas y del abogado. Si me lo pregunta a mí como persona, debiera hacerse algo, porque es un delito grave amenazar de muerte a una persona, sea quien sea, en la calidad que esté. Recalca que Rojas no tiene causas por otros delitos y que en todo este proceso que se ha reunido con él ha visto la disposición para entregar todos los antecedentes que maneja. Aparte de lo que él reconoce, que es un joven que fuma de vez en cuando marihuana, ningún otro hecho ha develado que lo haya a ver con otro delito. Como le dije, desde el momento de la apertura, que uno lo va conociendo hasta empieza el trabajo criminalístico, se ha comportado siempre muy respetuoso, siempre contestando, siempre de la mejor manera, tratando de aportar, de recordar cosas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la investigación? ¿Cree la parte que defiende a Rojas que estamos frente a la posibilidad de vivir nuevos capítulos en torno a las pesquisas? Son las mismas personas que han ido nuevamente a declarar. Son la misma familia que ya ha declarado 5 o 6 veces y vuelven a tomarle declaración. Entonces, más que eso, no sé, pareciera que por ver o más diligencia, creemos nosotros que no va a haber. Con esa visión, Juan Antonio Muñoz guarda tal vez los secretos desconocidos de Felipe Rojas. 18 veces lo ha entrevistado. ¿Podría en los próximos días realizarse una reconstitución de escena? ¿Participará el imputado? ¿Cuáles son los procedimientos que no se han realizado de la manera correcta en el caso de Fernanda? Preguntas a las que este investigador criminalista tiene una respuesta. No sé si lo planeó con tiempo, pero se fueron generando situaciones que en definitiva fueron de alguna forma manejando esta investigación. Es sin dudas una de las instancias más esperadas en el caso de la joven Fernanda Maciel Correa. El momento de la verdad tiene fecha y esperan que así finalmente se conozca la versión de Felipe Rojas sobre lo ocurrido en febrero de 2018 en la bodega de la comuna de Conchalí. Este 17 de marzo está fijada la audiencia en la que Felipe Rojas, único imputado por la muerte de Fernanda, entregará su declaración frente al tribunal y podrá ser interrogado tanto por la Fiscalía como por el abogado querellante Pedro Díaz. El jurista califica a Rojas como un tipo astuto e inteligente en torno al desarrollo de los hechos. Estamos frente a un señor muy astuto, muy inteligente, que en un principio creo que esto parte con un hecho no fortuito, porque en realidad ocurre un crimen, pero en la medida que se va desarrollando esto, él va tomando decisiones, pero decisiones que son informadas, astutas, y va generando un tema distractivo con la investigación. Entonces estamos frente a una persona muy inteligente, pero se ha encontrado con resultados de científicos que hemos realizado y que ellos van revelando de alguna forma lo que ocurrió al interior de la bodega. Es el abogado Pedro Díaz quien entregó detalles inéditos que se viven en torno a la investigación por el crimen de Fernanda Maciel. En las próximas horas, la Corte de Apelaciones revisará el recurso para que la reconstitución de escena solicitada por la parte querellante y que en un principio fue negada, se pueda llevar a cabo, a pesar de la negativa de la misma Fiscalía para que se pueda realizar este procedimiento. El argumento del tribunal fue que la Fiscalía tiene la exclusividad de investigación. Nosotros no vamos a investigar al interior de la bodega. Vamos a realizar una dinámica de lo que nosotros creemos que ocurrió. No vamos a intervenir, no vamos a excavar ni nada. Entonces ahí se genera una equivocación respecto de las posturas. La
importancia de esta reconstitución de escena va en línea directa con que podría cambiar la causa de muerte de Fernanda Maciel. Y también se podría acreditar que ella no estuvo en el lugar de la bodega en que fue encontrada desde el día 1. Aquí radica la importancia de reconstruir la dinámica de lo vivido en el sitio del suceso. Una de las aristas que tenemos y que hay que verificar, que ya hemos conversado con la Fiscalía, hemos solicitado la diligencia de la Fiscalía, es establecer que Fernanda efectivamente estuvo enterrada en un lugar distinto en donde fue encontrada definitivamente el año pasado. Y esa situación se genera por una dinámica de la ocurrencia de este crimen. Entonces, bajo esa perspectiva es muy importante para estos querellantes realizar esta reconstitución o esta dinámica al interior de la bodega, porque tenemos que medir tiempos, tenemos que medir traslados, tenemos que medir temperatura para poder saber que lo que se encontró o el cuerpo, cómo se encontró, si efectivamente la teoría que nosotros tenemos es de esa forma y el lugar donde nosotros creemos que fue enterrada primeramente es el mismo que va a encontrar o que la Fiscalía podría encontrar. La reconstitución de escena va de la mano con la relevancia que va a tener la declaración que entregaría este 17 de marzo Felipe Rojas. Una de las preguntas más relevantes resulta evidente. ¿Fue movida dentro de la bodega Fernanda Maciel? Lo cierto es que no existiría una claridad de los puntos en los que se realizaron excavaciones. La primera acercamiento a la Fiscalía para poder realizar esta reconstitución fue con los policías que habían ingresado a la bodega. ¿Y por qué? No es por un tema de reproche a la policía, sino que porque en la documentación que existe en la carpeta no existe exactamente el lugar donde se excavó. O sea, se hizo una diligencia, entramos a la bodega, revisamos y hicimos un hoyo en el cuadrante en tal lugar y no está esa información. Por lo tanto, no sabemos cuánta búsqueda, cuántos hoyos, en cuántos lugares buscó. Todo habría ocurrido entre los días lunes y viernes, que fue la fecha hasta la que habría tenido llaves de la bodega Felipe Rojas. Son innumerables los misterios que se mantienen vigentes en torno al caso. Para el abogado Díaz, es más de un año el que lleva preparando Rojas esta declaración e incluso podría confundir y hacer todo por justificar la tesis que plantea su defensa. Esto viene siendo preparado desde enero del año pasado. O sea, él está en libertad y ya tenía ¿cuánto se llama? Asesoría psicológica, ¿no? Ahora, claro, en este tiempo yo he ido escuchando al perito informático que ha dicho que 17 veces ha hablado con Felipe al interior de la cárcel. Claro, es evidente que hay una preparación respecto a eso, pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que es un tema muy molesto. Lo que ocurre es desvirtuar los hechos y no contar la verdad. Pero se encuentran con una contrapartida respecto a eso, que nosotros estamos investigando científicamente esta situación. Lo que va a hacer él va a justificar su postura. Claro. Va a ser la primera piedra de su defensa. Justificar su postura, aquí ocurrió este hecho, este componente que ya se están vislumbrando de acuerdo a algunas declaraciones. Entonces ese es para allá punto. ¿Por qué se dice que Felipe Rojas es una persona inteligente y que ha actuado con astucia? Porque hay situaciones que ocurrieron al interior de ese lugar que en realidad se ve una preparación, se ve una astucia, una inteligencia respecto de manejar el crimen, de manejar este hecho para que no sea descubierto. Yo creo que la reunión al interior de la bodega fue un hecho casual, generado entre dos amigos, y al interior de ese lugar ocurre una situación que genera todo este crimen. Con los conocimientos que él tiene, lo que ha visto, lo que ha revisado en internet, la asesoría, la ayuda, él empieza a manejar toda esta situación en el sitio del suceso. Luego, posteriormente a eso, sigue siendo asesorado y bueno, hasta ahora. ¿Qué pasó al interior de la bodega? ¿Existiría un círculo que protege a Felipe Rojas? Y esto tiene relación con lo que habría sucedido en el sitio del suceso y también con los pasos posteriores tras el crimen y durante todo el tiempo de investigación. A lo menos, personas que le ayudaron a él a sostener este crimen, sí. Estamos investigando si al interior de la bodega habían 2 personas o no que todavía
no se aclara esa situación. Serían a lo menos. Entonces, Danilo, ¿cuáles son las dudas que se están generando con la declaración de la polola de Felipe Rojas? La versión que ella dio, y es lo que hasta ahora conocemos que sería la verdad sobre lo ocurrido en este caso, es algo que en minutos vamos a revisar acá en el Buenos Días a Todos. Vamos a una pausa comercial entonces y ya volvemos, no se vayan. Así es, muchachos, porque estábamos hablando hace unos minutos sobre esta declaración de la ex polola de Felipe Rojas que hoy día está generando dudas que podrían aclararse este 17 de marzo cuando Felipe Rojas finalmente vaya a hablar y entregue su versión en el tribunal. Seguimos revisando el informe en el Buenos Días a Todos. ¿Por qué se dice que Felipe Rojas es una persona inteligente y que ha actuado con astucia? Porque hay situaciones que ocurrieron al interior de ese lugar que en realidad se ve una preparación, se ve una astucia, una inteligencia respecto de manejar el crimen, de manejar este hecho para que no sea descubierto. Yo creo que la reunión al interior de la bodega fue un hecho casual, ¿ya? Generado entre dos amigos, y al interior de ese lugar ocurre una situación que genera todo este crimen. Con los conocimientos que él tiene, lo que ha visto, lo que ha revisado en internet, la asesoría, la ayuda, él empieza a manejar toda esta situación en el sitio del suceso. Luego, posteriormente a eso, sigue siendo asesorado y bueno, hasta ahora. ¿Qué pasó al interior de la bodega? ¿Existiría un círculo que protege a Felipe Rojas? Y esto tiene relación con lo que habría sucedido en el sitio del suceso y también con los pasos posteriores tras el crimen y durante todo el tiempo de investigación. A lo menos personas que le ayudaron a él a sostener este crimen, sí. Estamos investigando si al interior de la bodega habían 2 personas o no, que todavía no se aclara esa situación. Serían a lo menos 2 los sospechosos que pertenecen a este círculo que protege a Rojas. ¿Quiénes son? ¿Serán detenidos en algún momento? ¿Cuál es el grado de participación de ellos en este crimen? ¿Qué va a decir Felipe Rojas en la audiencia fijada para el 17 de marzo? Los peritajes realizados por la doctora Carmen Cerda estarían en clara dirección a entender cómo falleció Fernanda. Con esto podría cambiar todo lo que conocemos hasta ahora, inclusive la causa de muerte. Con ello también se caería la tesis que plantea la defensa del imputado. Ahí tenemos una discrepancia tremenda con la Fiscalía y que eso ha generado esta oposición al ingreso de la bodega, ¿no? La Fiscalía, bueno, tampoco la Fiscalía es el órgano que investiga o el que hace el protocolo de autopsia. Pero hasta ahora la doctora no ha encontrado ningún vestigio que diga que Fernanda fue estrangulada. Entonces tenemos esa gran disyuntiva y nosotros nos vamos a ir con situaciones que no sea la verdad al juicio. Y eso es un tema muy, muy importante. Ella falleció si bien es cierto, fallece por asfixia, pero no por estrangular. Hasta la fecha, la única verdad que conocemos de Felipe Rojas tiene directa relación con lo que declaró su ex polola en este relato, en el que ella habría denunciado lo ocurrido al interior de la bodega en febrero de 2018. Felipe se puso a llorar, le pregunté qué había pasado, que me contara. Él me dijo que la Fernanda se había resbalado y se había pegado en la cabeza. Parece que en la punta de algo. No me acuerdo si con una silla o con una mesa. La intentó levantar y empezó a convulsionar. Ante el impacto de lo que estaba escuchando, Rojas habría agregado: le pregunté por qué no me había contado, pero me dijo que tomó malas decisiones y estaba muy volado. Me contó que la envolvió con telas, hizo un hoyo en la parte del fondo donde la enterró. La declaración de la polola es la declaración de Felipe. Creer de buena a primera lo que ella manifiesta y lo que le dice Felipe no es así. Uno no tiene que creer firmemente las confesiones de los... Por lo mismo. Porque ocupan a una persona para poder decir lo que ellos quieren y desviar la atención. Claro que esta declaración de la polola de Felipe Rojas no iría de la mano con los resultados científicos que estarían arrojando las pericias de la doctora Carmen Cerda y de Carlos Gutiérrez. Curioso que esta declaración se preste un día antes que entre Carlos Gutiérrez. Entonces no es por nada que todo esto se conoce un día antes. No es casual. No es casual. Y a eso hay que darle valor. ¿Me entiendes? Porque aquí aparece una declaración y de un rato para otro no ingresa el perito, pero sí hay antecedentes que dicen en relación con lo que está declarando Felipe a través de esta polola, que a nosotros no hace mucho sentido. Una de las primeras declaraciones se cayó, se pegó en la cabeza y todo, pero científicamente eso está acreditado que no es así. Entonces, parte de la declaración de la polola diciendo eso, entonces ya no es verdad. ¿Y cómo se acreditó eso? Porque se revisó en el médico legal el cuerpo de Fernanda por 3 peritos.
Y la doctora Cerda lo revisó, lo contrarrevisó y no tiene ninguna lesión en la cabeza, Fernanda. Rojas tuvo también un tiempo para preparar su entrega, claro, porque los ojos de la PDI se posicionaron en él 14 meses antes de su detención. Durante todo este tiempo, él pudo disponer con total libertad de su actuar e incluso preparar cómo sería una eventual detención. 1 año y 2 meses antes del hallazgo del cuerpo de la joven, la policía advertía: se encuentra involucrado directa o indirectamente en la desaparición de Fernanda Damaris Maciel. El informe que arrojaba esta tesis fue presentado en abril de 2018, a 2 meses de la desaparición de la joven. Esta línea de investigación fue avalada por un segundo informe de la PDI, entregado a la Fiscalía Centro Norte en febrero de 2019, que sugería cambiar la calidad de Rojas de testigo a imputado. El planteamiento de la policía se basaba en que Rojas había sido la última persona en estar con la joven antes de su desaparición, sumado a que su relato presentaba importantes inconsistencias. Uno de los puntos principales de esta investigación es la compra que hizo Felipe Rojas de mortero piso y de cemento, presuntamente para sepultar a Fernanda. Estos son los comprobantes de las transacciones con fecha 12 de febrero de 2018, 2 días después que la joven desapareciera. En este listado aparece una compra a las 9:21 horas de un saco de cemento La Unión de 25 kilos, rango entre las horas en que Felipe Rojas Lobos sale de las cámaras de seguridad en calle Yaima. Esto nos da un margen de más de 24 horas en las cuales se cree que Rojas Lobos realizó acciones de forma consciente y premeditada que han impedido encontrar el cuerpo de Fernanda Maciel Correa. Asimismo, la revisión de las cámaras de seguridad del sector no muestran a Maciel salir de la bodega, pero a Rojas sí aparece. También se puede apreciar que el acusado volvió en reiteradas veces al lugar donde fue encontrada la joven. Con estos antecedentes, la PDI pidió pasar la condición de Rojas de testigo imputado, lo que no fue acogido por la Fiscalía. Los documentos de la PDI fueron reveladores. También mostraban las contradicciones en los relatos de Felipe Rojas. Se observa la presencia de cambios y omisiones reiteradas respecto de lo referido en distintos momentos de la investigación policial. Mire, nosotros trabajamos mucho respecto a eso. Nosotros tomamos conocimiento de un WhatsApp y de que la bodega se transformaba en el sitio del suceso como a los 2 meses de haber ocurrido este hecho. Pedimos mucha diligencia respecto de la información que nosotros recopilábamos. Pero es curioso que de un rato para otro la Fiscalía solo trabajó con Carabineros. O sea, yo alabo lo que ocurre con el OS9 de Carabineros, que en tiempo récord estableció y a lo menos tiene una persona que va a ser formalizada hoy día. En el caso de Albertín. Pero acá nosotros tuvimos casi 2 años y si no es por esta polola o alguien que dijo ya es hora de que este tema se sepa, seguimos esperando. Una historia que se ha visto marcada por la discriminación y por el tiempo que se dejó esperar para tomar cartas en el asunto. Es sin dudas uno de los mayores dolores de esta familia, la que espera por fin saber de boca de Felipe Rojas qué sucedió hace 2 años. Aquí hay un tema que es revelador respecto a eso. La carpeta estuvo secreta hasta cuando se encontró el cuerpo. Y mi pregunta siempre fue al fiscal regional cuando nos reunimos con él: ¿por qué? ¿Qué antecedentes habían en esta carpeta que la hicieran secreta? Desde ese minuto, desde esa actitud de la Fiscalía, usted tiene un prejuicio establecido. Porque hasta hoy día no hay nada que vincule a la familia respecto de este crimen. Entonces, tuvo la carpeta secreta por tanto tiempo. El 17 de marzo se conocerá la versión de Felipe Rojas. ¿Se tratará de la verdad? ¿Habrá más personas involucradas? Por ahora, la parte querellante no solo espera esto, sino que también recibir el visto bueno de la Corte de Apelaciones para realizar la reconstitución que tanto esperan y que pueda aclarar la verdad tras el crimen de Fernanda Maciel Correa. Es el 17 de marzo el día en que finalmente entonces, muchachos, vamos a conocer cuál va a ser la versión
ve Felipe Rojas frente al tribunal en una declaración que ha sido postergada por tanto tiempo y que dentro de todas estas cosas también se va a aclarar si la versión de la expolola, esa que decía que habría tenido un accidente y que Fernanda se golpeó en la cabeza, es concordante o no con los peritajes que están arrojando la parte querellante. Perdón, hasta ahora no. Hasta lo ahora que nos no. decía ayer el abogado era que claramente esto había sido descartado porque no tenía ningún golpe en su Nada cabeza. atribuible a eso. Entonces, y también la causa de muerte podría cambiar y también hay que aclarar si fue o no trasladada. Entonces son muchos los episodios que estamos llenos de dudas en todo este tiempo. Tú ayer lo decías también cuando entrevistabas al abogado. Estamos llenos de dudas y eso se podría ir aclarando, por lo menos en parte, con la declaración que el 17 de marzo va a entregar Felipe Rojas en el tribunal y donde podemos estar, por supuesto. Oye, y donde va a ser un misterio, así es que se Claro. decide finalmente a declarar si va a prestar colaboración o no. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que pase en esa fecha y tal vez antes. Por supuesto. Y aquí vamos a estar informando. Así es. Señor Pamela Lagos, muchísimas gracias. Gracias, Pame. Margarita Rojo, gracias. Vamos a Gracias. seguir siempre atentos a este tema.